Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitada a una persona que ha sido ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, diputada de la Asamblea Nacional, actualmente es constituyente y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. De paso es miembro del staff televisivo de TVS. La etiqueta con nuestra invitada del día de hoy es Tania Díaz en Desenlaces a través de las redes sociales, Desenlaces TVS en Twitter y Desenlaces TVS en Instagram. Bienvenida. Rodolfo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Quisiera que comenzáramos un poco haciendo un balance de la presencia del presidente Maduro en las Naciones Unidas. Yo quisiera que nos diera su opinión al respecto. ¿Cómo hacer justos con esa intervención del presidente, con además el respaldo que vio de diferentes movimientos sociales con su visita a Nueva York? Bueno, mira, Rodolfo, yo voy a recomendarte así de entrada, a recomendarle a los usuarios y usuarias que busquen un artículo que publicó la revista colombiana Semana sobre la visita del presidente Maduro. Porque esos agudos periodistas de esta revista, que no es una revista de izquierda, es una revista más bien orientada con una orientación ideológica distinta a la que tenemos aquí en la Revolución Bolivariana, y sin embargo hace una reseña medio crónica de lo que pasó y habla de cómo fue el presidente Maduro el centro de la atención de la prensa, de cómo algunos canales de televisión en Colombia y en otros países suspendieron sus programaciones regulares para pegarse en vivo con el discurso, cómo fue después felicitado por una fila que se formó de funcionarios y funcionarias que estaban allí. Algunos de ellos eran altos funcionarios de las cancillerías de los países cuyos presidentes se pararon a adversar al presidente Maduro y a Venezuela allí. Es decir, esa reacción ya habla en sí misma y es muy clara de lo que significó la visita, ¿no? La presencia del presidente Maduro allí fue, como lo fue muchas veces también el comandante Chávez, la voz de los pueblos, parada allí hablando con su franqueza y con su sinceridad. Se rompieron todos los pronósticos. Fue una especie de misil diplomático que llegó a Nueva York porque habían dicho que no iba el presidente, que si se presentaba no lo iban a dejar hablar porque por todo el entramado de propaganda que llevamos a hablar, que si hablaba iba a dejar en mal al país, y por el contrario se lanzó un discurso que bien vale la pena analizar, que Venezuela estaba aislada, y entre los selfies que se tomaban con el presidente cuando estaba sentado en el curul de Naciones Unidas, la fila para felicitarlo, todo el movimiento de prensa se da cuenta de que no, por el contrario, estamos en el epicentro de un debate que es mundial, ¿no? Entonces se cayeron las caretas con ese discurso, porque aquí se supone, dice la derecha venezolana, que cada vez está más desprestigiada y tiene menos seguidores aquí en Venezuela, ¿verdad? Dice que ellos tienen un Tribunal Supremo en el exilio, que había destituido al presidente Maduro, que no era un presidente legítimo, y quedó en evidencia, tanto con la presentación del presidente como jefe de Estado, que es legítimo, con la altura y el nivel que él le dio, y con la reacción de quienes estaban allí. Oye, que eso simplemente es una operación de propaganda que ha montado la derecha y que tiene a su favor a un entramado de medios hegemónicos que obedecen a los intereses del capital, que le hacen eco, pero que eso en realidad no existe, ni jurídicamente, ni institucionalmente. O sea, se quedó demostrado eso allí, ¿no? Después, bueno, el discurso del presidente, que va en la orientación de todo lo contrario de lo que significó esa sesión de la Asamblea General de la ONU. Fíjate que el nombre, la razón de ser para la que se citaron esos países allí, era sobre la pertinencia del sistema de naciones. Y es una gran pregunta, que por algo se la hacen los 193 países que están allí, que no son los 13 del Grupo de Lima, son 193 naciones con distintos pensamientos que montaron que se integraron en esa institución precisamente para que fuese un foro de entendimiento entre los pueblos, basado en la solidaridad, en el respeto mutuo, en el respeto a la autodeterminación de cada país, que cada quien tiene el derecho a darse el sistema de gobierno que quiera. Y nosotros vimos el día antes de que se presentó el presidente Maduro, como el presidente Trump, que fue un escándalo, o sea, su presentación es simplemente una patada a todo el sistema de naciones. Que se pare un presidente allí a amenazar, a decir, si no se suman a lo que yo digo, ya yo no pago más.
porque eso fue prácticamente lo que dijo, que viésemos esa lamentable procesión de presidentes latinoamericanos que tienen graves problemas en sus países, que tienen ciudadanos de sus países que están sumidos en la pobreza o que están siendo víctimas de la violencia terrorista, que tienen sectores dominados por los carteles de la droga y del crimen, y que se paren en el sistema de Naciones Unidas en concierto confabulado para atacar a Venezuela, por atacarla sobre la base de mentiras también. Bueno, cuando nadie se lo esperaba llegó Maduro y dijo lo que tenía que decir. Y cuando dijo la verdad se cayó, porque dijo la verdad. Entonces, mira, yo muy orgullosa de verdad del país que tenemos, del presidente que tenemos y de esa verdad que tuvimos la oportunidad de darle al mundo. Muy orgullosa. Así es. Y un detalle importante, la participación de movimientos sociales, del pueblo, no tan solo altísimos funcionarios que hacen vida en las Naciones Unidas, como bien lo señalaba usted, que inclusive son países que abiertamente han adversado a nuestra patria, pero que les interesaba en ese momento estrechar la mano de un líder mundial, tomarse una foto con un líder de la talla del presidente Nicolás Maduro. Pero, y ante la barbaridad, Rodolfo, porque ¿qué significó el discurso de Trump? ¿Qué ha significado la actuación de Trump? Bueno, causó risa. Bueno, se rieron, exactamente. Imagínate. Ese es el balance. Es el balance, exactamente. Pero la política exterior, oye, es una política de amenaza, una política de sanciones a los demás países, porque no es solamente Venezuela. La guerra comercial que Estados Unidos le está haciendo a China, por ejemplo, que le sube los aranceles a cada rato de las cosas que van a hacer, que le pone trabas al intercambio comercial con otros países. La amenaza de guerra, que le digan que se paren allí a decir que van a intervenir un país como Venezuela, que el resto de las naciones del mundo saben que no es a Venezuela, que es a la región latinoamericana, que es meter en esta región, que es la única en el mundo que no tiene un conflicto declarado, ¿verdad? Meterle un conflicto a la región latinoamericana, por lo que el presidente Maduro describió perfectamente cuando dijo, y el canciller Arreaza, que también hizo un gran trabajo, yo quiero aprovechar para felicitarlo, ¿verdad? Al embajador Samuel Moncada, al embajador Jorge Valero, que está en Ginebra. Bueno, ¿qué le dijo el presidente? Es el monroísmo contra el bolivarianismo. ¿Qué decía el monroísmo? América para los americanos. Es decir, en aquel momento, 1800, cuando se estaba naciendo los Estados Unidos como nueva potencia, como estaba posicionándose aquí, dijo, bueno, mi territorio es este y ese también. Y esta es la América que yo voy a dominar. ¿Y qué decía el bolivarianismo? Nosotros somos una sola nación integrada, ¿verdad? Desde el Río Grande hasta la Patagonia. Simón Bolívar intentó montar un sistema de integración de naciones sobre la base de la unidad latinoamericana, sobre la base de todo lo que eran las ideas de independencia, de liberación de los pueblos. Era una intención liberadora la de Bolívar y era una intención dominadora la del monroísmo. ¿Y ahorita cómo lo ves? ¿Es una intención neocolonial la de Estados Unidos? O ustedes hacen lo que yo digo o yo no pago más, o ustedes hacen lo que yo digo o yo los invado, o ustedes hacen lo que yo digo o les pongo un muro y les detengo a los niños y se los meto en jaulas en un desierto como le están haciendo a los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que dice Venezuela con su diplomacia de paz? A pesar y por encima de toda la campaña mediática que hemos hecho nosotros, vengan acá los ciudadanos colombianos desplazados por la guerra, vengan 5 millones de colombianos que aquí tienen escuela, tienen salud, tienen vivienda, tienen integración laboral, no tienen sanciones, no tienen prohibiciones, no tienen xenofobia ni nadie que los esté persiguiendo en la calle. Eso lo ven los pueblos y por eso se acercaban a darle la mano al presidente Maduro, porque fue esa voz la que se alzó frente ante el sistema de naciones y se contrapuso a la otra oposición. ¿Fue desesperado que el presidente saliera a las Naciones Unidas? Bueno, no, yo por ahí le respondí un Twitter a Eva Gollinger, comunicadora Eva Gollinger, porque ella expresó en ese momento que le parecía una medida desesperada del presidente Maduro. Y yo le dije, mira, depende del cristal con que se mire, ¿verdad? A lo mejor desde allá, de Norteamérica, donde vive Eva, lo ven así. Pero nosotros aquí sabemos que el presidente Maduro no fue allá a entrevistarse con Trump. Claro. Él lo ha dicho, mira, estoy dispuesto al diálogo con Trump, con la derecha venezolana, con cualquiera de los presidentes que le adversa políticamente, con quien sea, estamos abiertos al diálogo. Pero no fue el presidente allá
no fue porque Trump iba a hablar con él o no iba a hablar con él. Él fue a elevar la voz digna de los pueblos del mundo y por eso se lo escribí en un Twitter a ella y le dije, no, me parece que lo que está equivocado es la percepción que tienen ustedes allá en Estados Unidos. Nosotros aquí sí sabemos bien que nuestro presidente obrero y todo, ¿verdad?, fue allá a elevar la voz de miles de millones de latinoamericanos que no queremos una guerra en nuestra región. ¿Cómo interpretar eso que dijo el presidente de estar dispuesto a que inclusive el FBI hiciera alguna investigación sobre el magnicidio frustrado? Bueno, porque el magnicidio es, mira, hay una desesperación. La desesperación creo que está en la fila de algunos sectores norteamericanos, ¿no? Porque detrás de toda la guerra contra Venezuela está la guerra por el petróleo, como bien la nombró Ali primero una canción, ¿verdad? Está los intereses, los grandes intereses del capital financiero, del capital de la guerra y del capital del petróleo, que tienen una crisis, ven mermado su posibilidad de asegurarse el control del mundo en las próximas décadas y quieren ponerle la mano a Venezuela como lo hicieron con Siria, por ejemplo, que le sembraron una guerra para apoderarse del petróleo. Entonces, como no han podido con Venezuela, ni van a poder, porque nosotros tenemos todo lo que tenemos, ¿verdad? No han podido porque nosotros tenemos presidente, tenemos sistema de gobierno, tenemos poder popular organizado, tenemos conciencia de lo que somos, tenemos recursos naturales y ahora tenemos un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. No han podido ni podrán, se desesperan. En las mismas Naciones Unidas, ¿cuándo habías visto tú que la Embajada de Estados Unidos ante la ONU, despojándose de lo que le queda de majestad, se fue con un megáfono a acompañar a cuántos militantes, cuántos manifestantes había allí contra Maduro? Un grupito pequeño de personas, la verdad. Y se bajó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU con un megáfono, despojando, perdiendo todo lo que le quedaba, ¿me explico? Eso es un signo de verdadera desesperación. Entonces, en esa desesperación había la intención de frenar, de darle un golpe a la revolución bolivariana antes de que el presidente Maduro lanzara el programa de crecimiento, de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Porque eso que anunció ayer el presidente del Petro tiene mucho que ver en ese equilibrio, entre comillas, que necesitan esas potencias para mantener su supremacía absoluta. Así es. ¿Ves? Como nosotros somos la primera reserva petrolera del mundo, el magnicidio venía determinado a frenar, a impedir que se lanzara el programa de crecimiento. Y todavía hay mucho que hablar de ese magnicidio, ¿verdad? Está comprobado que había factores de la derecha venezolana involucrados. O sea, nosotros tenemos ahorita, lo que pasa es que la propaganda de los medios de comunicación hegemónicos es tan grande que a veces impide que uno vea con claridad. Pero aquí hay un diputado que se llama Juan Requesens, diputado de Primero Justicia, que confesó que su jefe del partido Primero Justicia, dice él que era presidente de la Asamblea Nacional en desacato, ¿verdad?, le ordenó pasar a un individuo que traía los drones para asesinar al presidente. O sea, eso es un hecho político muy grave y que tiene que ser puesto en su justa medida. También los elementos de investigación dan cuenta de que hay factores de Colombia, de otros países y de Estados Unidos que están involucrados. Entonces el presidente que dice, vengan a investigar, porque no es todo, no podemos hablar de todo el país, refiriéndome a Estados Unidos, no podemos hablar de todos los elementos políticos. Allí hay variedad como hay aquí. Correcto. Se está imponiendo la tendencia supremacista radical de extrema derecha, pero ahí hay otros factores que no apuestan a la guerra y que nosotros necesitamos, Venezuela necesita que la verdad aflore, que la verdad emerja. Por eso, mientras más gente venga a verificarlo mejor, el presidente invitó también a la nueva vocera del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Venga acá y vea lo que pasa en Venezuela. Vea a ver si usted con su cara puede decir que aquí hay una crisis humanitaria, como la que pretenden llevar al Consejo de Seguridad sobre la base de un informe basado en las patrañas y mentiras que organizó el secretario general de la OEA. Venga, a nosotros nos interesa por encima de todo que se conozca la verdad. Así es. Debo hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, pero un antecedente importante, la visita del presidente a China. Quisiera que partiéramos de allí para analizar el tema económico. Sí, yo estaba ahí. Que estaba allá. Sí.
Tania Díaz en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se parten, ya venimos. Estamos de vuelta a su programa de Desenlaces, acompañado de Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Dejamos en el bloque anterior el tema de China. Yo creo que también es importante hacer un balance de la presencia del presidente Nicolás Maduro. Había representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, usted estaba allí en China. Cuéntenos cómo fue esa actividad. Bueno, primero aprovechar para agradecer a través de la Embajada de China en Venezuela el cariño y lo que vimos allá, cómo se recibió al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Había pueblo en la calle, habían banderas de Cuba y China entrecruzadas, perdón, de Venezuela y China entrecruzadas en la avenida frente a la Plaza Tiananmen. Le cantaron niños al presidente Maduro el alma llanera, hubo una parada militar en su honor, es decir, fue un recibimiento de verdad no solamente impresionante por lo contundente que se veía en las imágenes, ¿no? Lo factuoso, sino también muy cariñoso, de verdad, mucho aprecio. Yo estuve en una delegación con el profesor Adán Chávez y con el constituyente Saúl Ortega, estuvimos haciendo trabajo de intercambio político con el Partido Comunista. Hubo un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, algunos de militantes del partido que fueron a formarse, a hacer un curso de formación allá, los recibimos, estuvimos en la primera clase. Y lo que recibimos de parte de China con Venezuela fue mucho interés, ¿no? Porque lo que hablábamos, ¿no? China representa ahorita y ojalá pudiéramos verlo más allá de toda la propaganda que se le pone encima, ¿no? China es un país, bueno, que tiene un proyecto político que avanza hacia el comunismo socialista, ¿verdad? Tiene un sistema político que ha pasado por muchas etapas y vivió una etapa de recuperación económica importante en las últimas 2 décadas, que se ve en las calles de China, que tú lo ves en la recuperación de la población, en el nivel de vida, en el desarrollo tecnológico. Ellos tienen, por ejemplo, ya su propio sistema de tecnología de telecomunicaciones propio, creado por ellos, ¿no? Y es interesante para nosotros la experiencia, por eso hay mucha gente formándose de parte de nosotros allá en el partido, porque están en una etapa más avanzada del tema de la recuperación económica. Pero también en este momento ellos están desarrollando, ya una vez que alcanzaron el nivel de desarrollo que alcanzaron, que se convirtieron en casi que la primera economía desde el punto de vista de ingreso del PIB, son la primera economía del mundo, ¿verdad? Que alcanzaron un nivel de producción impresionante, ¿no? El nivel de producción que alcanzaron, de exportación impresionante. Ellos están ahora reevaluando, porque es un sistema muy planificado, están evaluando qué van a hacer en las próximas décadas. Dentro de ese plan, tienen un plan que se llama la franja y la ruta, ¿no? Y ese plan de la franja y la ruta tiene muchas aristas interesantísimas. Por ejemplo, ellos hablan de elevar la calidad de lo que producen en China. Primero comenzaron a producir, a exportar y a exportar. Ahora están buscando elevar la calidad de la producción y elevar el nivel de confort a la población china, ¿sí? Ya tienen un nivel muy bajo de pobreza, pero un porcentaje bajo de pobreza en China significa mucha gente que están trabajando en eso, pero ahora quieren llevar a un nivel que ellos lo determinan, si mal no recuerdo, lo llaman nivel de vida medianamente acomodado, ¿no? Elevar el nivel de la población, que ya la tienen cubiertas las necesidades básicas. Bueno, y en eso están en un plan de abrirse al mundo y ven a Venezuela como la ve pues el resto del mundo, como una posición estratégica por el lugar geográfico que ocupa, por las riquezas que mantiene, por el nivel de formación que tiene la población venezolana, que es un tema muy importante, Rodolfo, que quisiera que retomáramos en algún momento de la entrevista, el nivel de formación que tiene nuestra juventud, nuestra población. Entonces ven con mucho interés esa asociación que ya se materializó con la visita del presidente. Entonces, bueno, estaban ansiosos esperando que llegara el presidente, muy claros en las áreas donde podríamos, o donde vamos ya ahorita
a cooperar en materia económica, mucho intercambio de conocimiento. Entre los acuerdos que firmó el presidente de China está, por ejemplo, para nuestra área, 2 acuerdos, uno que tiene que ver con intercambio cultural, es decir, cosas que está haciendo TV, por ejemplo, Claro. que puedan ser vistas allá, pero también intercambio de formación de personas, de conocimiento que hay allá y el que tenemos aquí. Y también un desarrollo importante en materia de telecomunicaciones que va orientado hacia el lanzamiento de otros satélites. Lo que tenemos que ver en Venezuela es qué significa para nosotros que ese país, que es el país más grande de toda la tierra, que tiene 1.300 millones de habitantes, que ha logrado este nivel de desarrollo, que es la primera economía del mundo, si la vemos desde ese punto de vista, podamos hacer asociación con esa economía, más allá de los prejuicios y las tonterías que mucha gente dice aquí, que si es una ocupación, que si es una invasión, no. El sistema, y ahí es donde viene también, se concatena con lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en Naciones Unidas, no es una cooperación por la vía de la imposición, no es una cooperación por la vía de las sanciones, ¿me explico? Yo respeto cómo tú vives en tu país, tú respetas cómo yo vivo en mi país, sobre todo en países donde las cosas se dan por elecciones y por debate, como lo hacemos en Venezuela, y nosotros dos cooperamos, intercambiamos, nos hacemos socios en alguna área, con la base sobre la base del respeto y de la armonía y de la solidaridad. Eso se contrapone al otro modelo. Y bueno, por eso fue recibido el presidente Maduro con ese respeto. A mí me dijo el director de Relaciones Internacionales del partido, nos dijo en una cena que tuvimos privada, y yo creo que no es una infidencia que lo diga, me decía, yo quiero que el presidente Maduro venga a cenar aquí en mi instituto, un instituto que él tiene de investigación, ¿no? Porque yo lo considero un guerrero. Yo lo considero un valiente, yo quisiera tener el honor de tenerlo aquí. Esa es la visión que tienen de nosotros en el mundo, pues. Ahora, le dolió a mucha gente la forma en que fue recibido en China. Por supuesto, nada más cuando ves esa Esperaban imagen, otra cosa. siempre se espera otra cosa porque se juega al desconocimiento y a la subestimación del presidente, porque él nos encarna a todos nosotros, ¿verdad? Pero este país, con todo y lo golpeado que está ahorita por la vía de la imposición y de la fuerza, este país ha logrado grandes cosas en la época de la independencia porque fue a liberar naciones, y en esta época también hemos logrado grandes cosas. Nosotros tenemos, Rodolfo, todo lo necesario para convertirnos en eso que Chávez definió en el plan de la patria, en la Venezuela potencia. Tenemos todo. Tenemos las riquezas minerales, es verdad. Tenemos potencialidades naturales, tierra, agua, tierras cultivables, agua también tenemos. Pero tenemos, sobre todo, un proyecto político, que lo dijo el presidente allá en Naciones Unidas, casi que estoy citando sus palabras, que hemos hecho nosotros aquí a nuestra medida, que tiene errores, claro que tiene errores, que nos hemos equivocado, claro que nos hemos equivocado, pero ¿cuál ha sido la apuesta siempre? Mira, los convocamos y las convocamos, vamos a debatir qué es lo que no, en dónde no estamos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo, pues. Nosotros no vamos a ceder como proyecto político en poner otro presidente, pero nosotros se lo elegimos. Y junto con el presidente elegimos un plan de país. Ahora, dentro de ese plan, todos los venezolanos y venezolanas pueden venir y decir lo que les parece, cómo se incorporan. Lo que no pueden decir es lo que ha hecho la derecha venezolana durante 20 años, que es decir, no los queremos, quítense, apártense, bórrenlo, quítenlo. No, eso no, porque se ha ganado la otra parte del país que ellos no reconocen, se ha ganado esto a pulso, se lo ha ganado a trabajo. O sea, nosotros aquí tenemos 3.000 comunas porque hay miles de comuneros que creyeron en el proyecto y que se levantaban los fines de semana a construir su comuna. ¿Cómo lo vamos a borrar? Claro. ¿Quién tiene el derecho de borrarlo? Entonces, ese diálogo que el presidente Maduro permanentemente llama, incorpora a todos los venezolanos y las venezolanas para que nosotros desarrollemos el país, no solamente el país que queremos, el país que nos merecemos. Y en el país donde ahorita hay empresarios, en este momento, a pesar de la propaganda y a pesar de todo el asedio psicológico que le tienen a una parte de la población, hay empresarios que están ahorita sumándose, por ejemplo, en convenio con PDVSA, a las áreas de servicios y áreas operacionales para levantar la producción. ¿Por qué? Porque creen en el país. ¿Por qué? Porque no se creen en el cuento que les dicen una dirigencia política como Julio Borges,
que viene aquí, montó todo aquel drama, o como Antonio Ledesma, que estaba enfermísimo, grave, en la cárcel y estaba ya frente a Naciones Unidas protestando contra el presidente Maduro, ¿verdad? Pero que vienen y le dicen aquí que el país no tiene oportunidad, que no tiene esperanza, que la única opción es salir por la vía de la fuerza y luego a la hora de la chiquita se van. Y se van a estar fuera de Venezuela pidiendo que intervenga en Venezuela. Con su familia fuera del país pidiendo que le caigan a bombas a los que estamos aquí. Oye, eso es una infamia, chicos. Eso es una traición a sus propios electores. Entonces ya hay gente que se ha dado cuenta, mucha más gente de la que permiten la propaganda que nosotros veamos, mucha más gente que en este momento el presidente hace un llamado, mira, vengan los empresarios, se están sumando. Ahí en estos fines de semana, me enteré ayer en el Poliedro, una exposición del cacao, una feria del cacao. Ahí hay empresarios venezolanos, empresarios extranjeros, productores del cacao, gente del campo que se van a juntar con un propósito, porque nuestro cacao, por ponerte un ejemplo, es el mejor cacao del mundo. Es el que llena toda la chocolatería suiza que son famosas en todo el mundo. Bueno, y así nuestro café es el mejor del mundo, tenemos toda la reserva petrolera que tenemos, descubrimos casi que somos la primera potencia de oro también, entonces. ¿Cómo es que va a irse un joven venezolano, va a creerse el cuento de que le va a ir mejor en otro país teniendo todas las oportunidades que tiene aquí? Nos están saqueando también a esa juventud venezolana que es formada, que es universitaria, que tiene acceso a internet de chiquito, que conoce, que maneja, ha discutido de política y tiene acceso a todo el pensamiento universal. Esa es una de nuestras grandes potencialidades, claro, la juventud. La juventud, y nos las están saqueando, es parte de la estrategia de saqueo del país el que nos están montando. Entonces, en definitiva, por la pregunta que me hacía, nosotros tenemos en este momento la oportunidad de construir ese país, porque además estamos en proceso constituyente. ¿Sabes lo que es un proceso constituyente? ¿Sabes lo que es un proceso constituyente? Que vienen los ciudadanos que quieran sumarse al debate, están abiertas las asambleas constituyentes, son todos los fines de semana en el municipio donde usted viva. Y tratamos los temas, diversos temas. Ah, ¿usted cree que tenemos que cambiar en la Constitución tal cosa? Lleve su propuesta, siéntese y debata. Y nosotros construimos el camino que nos toca recorrer ahora, pero tenemos que hacerlo ahorita, tenemos que hacerlo los venezolanos y tenemos que lograr impedir por encima de todas las cosas que aquí nos siembren una agenda de guerra quienes les interesa la guerra. A ningún venezolano le interesa la guerra, lo dijo ahí el ex rector del CNE, ¿cómo se llama? El Vicente Díaz. Lo dijo en una entrevista este fin de semana y le cayeron a palo algunos sectores de la oposición, pero es verdad, ¿a qué venezolano le interesa que nosotros nos convirtamos en la Siria de América Latina? A ninguno. Eso le interesa solamente al gran capital que plantea desintegrar la república. Aquí no lo van a poder hacer, porque se demostró en Naciones Unidas y en China que nosotros no estamos solos, que por el contrario, es del interés del mundo conocer nuestro proyecto, hacer negocios con Venezuela, establecer mecanismos de cooperación, porque además estamos al norte de América del Sur y tenemos conexión con toda la América y buena parte de las regiones del mundo. Así es, nueva pausa. Y al regreso quiero que hablemos del petro. ¿Qué significa en esta coyuntura económica el petro para Venezuela? Tania Díaz en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de Desenlaces, acompañado de Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Tema obligado. Hace pocos días el presidente lanza el petro como una moneda de cambio internacional, comercial. En esta coyuntura económica, creo que además de un acto de soberanía económica, de independencia económica, ¿qué otro balance podríamos hacer de la vigencia del petro a partir del pasado 1 de octubre? Bueno, mira, es una audacia revolucionaria económica del presidente Maduro y de nuestro proyecto, pues de todo el gabinete, de todo el alto mando de la revolución
esta iniciativa que ha sido reconocida por especialistas en la materia en todo el mundo, que desde su anuncio marcó pauta, porque desde que el presidente anunció que iba a lanzar el Petro, comenzaron a surgir criptomonedas respaldadas en activos propios de las naciones que no habían surgido, por lo menos no se habían dado a conocer en aquel momento. Es decir, el impacto verdadero de lo que tiene esta medida, todo el plan de recuperación, pero específicamente el impacto ese lo vamos a ver dentro de pocos meses, ¿no? Porque es nuevamente, yo siempre recuerdo a Chávez cuando lanzó la Constituyente del 99, porque él allí echó mano de una frase de Simón Rodríguez, cuando decía que en aquella época, en la época de la independencia, nosotros teníamos que montar una república, un sistema de república a nuestra medida, que no nos teníamos que copiar el modelo robinsoniano, ni ningún modelo europeo, mejor dicho, ningún modelo, sino que teníamos que nosotros crear nuestro propio modelo y dijo, bueno, o inventamos o erramos. Chávez echó mano de esa misma frase para lanzar la Constituyente del 99 para que nosotros creáramos un modelo propio y creamos esto que llamamos democracia participativa y protagónica, creamos un país con 5 poderes, que nada más teníamos 3, y eso le da otro nivel a la República, bueno, y todas las cosas que cambiaron con la Constitución. Ahorita este nacimiento del Petro es una audacia que va a marcar pauta para el desarrollo de Venezuela, obviamente, porque no, a lo interno debe ser un mecanismo que se oponga a todo el sistema especulativo criminal que se montó a partir del dólar paralelo. El Petro debe contribuir y oponerse a eso y darle otro nivel a la economía venezolana. Pero también es en el sistema mundial se opone a un sistema que vino desarrollándose a partir de una medida que tomó el gobierno norteamericano cuando ya sus activos no están respaldados en oro. Le quitó el respaldo del oro a la moneda y convirtió el dólar en una moneda especulativa, en una moneda que tiene respaldo en la deuda que ellos obligan a tener a otros países. Me explico, como está haciendo ahora con Argentina. Es lo que le da la fortaleza al dólar y las negociaciones se llevan siempre en esa moneda. Bueno, eso es un sistema que ha generado perversiones en el mundo grande y que el surgimiento del Petro, con toda la humildad que podemos nosotros hablar en ese sentido, el surgimiento del Petro, bueno, es una contracorriente, no podemos decir nosotros hasta dónde va a llegar, pero surge a contracorriente de eso y bueno, ya está por verse. La verdadera crisis la tiene el sistema capitalista mundial y no es que nosotros lo estemos diciendo desde ahora. Aquí se vio como, creo que fue año 2009 o 2008, que la economía norteamericana cayó en default, era Barack Obama presidente, cayó en default, tanto que amenazan que Venezuela va a caer en default, la que cayó en default fue la economía norteamericana. En fin, es un sistema que tiene sus propias debilidades y que como está en crisis, está echando mano de medidas desesperadas, impositivas, coercitivas, al garrote limpio con otras economías, sobre todo las que tienen recursos naturales como Venezuela, para poder sostener ese sistema. Nosotros modestamente estamos lanzando el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, y dentro de esa medida está el surgimiento de esta moneda que es innovadora, porque ya la criptomoneda y todo el sistema monetario alternativo, podría llamarse, tiene tiempo dando vueltas en el mundo, pero la audacia del presidente Maduro es cuando él, desde la presidencia de la República, con el respaldo de toda la riqueza que tiene la nación, lanza esta moneda para que compita con ese otro mercado que tiene ya las debilidades de las que hablamos. Así que la verdad está por verse, nosotros con toda la confianza en que ese sistema, bueno, dijo el presidente Maduro que había sido hackeado el sistema blockchain que estaba lanzando ahora el lunes de esta semana, ¿verdad? Y que había sido sometido a múltiples ataques, a ciberataques, por algo será. Exactamente. Por algo será que Trump salió a amenazarnos apenas el presidente Maduro lanzó el Petro, por algo será. Está por verse lo que se viene para la economía venezolana. Estamos en época de constituyente, en tiempos de constituyente. ¿Qué balance hacer
de esta Asamblea Nacional Constituyente en este primer año de gestión? Sin duda alguna que la principal misión, que era garantizar la paz, se cumplió a cabalidad. Pero la misma Asamblea, la misma dinámica, las mismas expectativas del pueblo le han puesto otros retos interesantes a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué balance hacemos? Bueno, mira, el primero es, y siempre lo tenemos que repetir, nosotros somos voceros de las expresiones, los anhelos, las decisiones que tome el pueblo para redactar un nuevo ordenamiento jurídico, para transformar el Estado y para redactar una nueva Constitución. Esa es nuestra misión. Entonces, cuando hablamos de balance, bueno, ciertamente, institucionalmente, la Asamblea Nacional vino a proteger a la institucionalidad democrática del país y por eso, bueno, se frenó la guarimba terrorista, se convocó a las elecciones, primero la misma constituyente, bueno, fue ya, esa elección marcó pauta, pero después se convocaron elecciones a gobernadores, elecciones a alcaldes, la propia elección del presidente en las condiciones que se dio para frenar la arremetida anti-institucional, antidemocrática que estaban orquestando, pero ahora también nosotros estamos en un debate permanente en la calle, ¿verdad?, para construir lo que viene. O sea, ese programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica surgió del debate público. No fue que el presidente Maduro encerró a 5 economistas, aunque también vinieron economistas connotados de todas las regiones del mundo, ¿verdad?, a aportar aquí los que quisieron, pero fue producto del debate que nosotros los constituyentes damos en la calle, que dan los movimientos sociales en la calle, que dan las comunas en la calle, fue ese inventamos erramos que decía el comandante Chávez, ese inventamos erramos. Está plasmado en ese programa de crecimiento, recuperación y prosperidad. Nosotros hemos hecho leyes de economía para la contingencia, hemos hecho leyes contra la violencia, nosotros hicimos una ley para la convivencia pacífica, hicimos un acuerdo de convivencia con los demás poderes públicos apenas se montó la constituyente. Hemos estado siguiendo a la orden del día estos acontecimientos y en el futuro nos corresponde ahora crear ese ordenamiento jurídico, esa constitución con los cambios que se le haya de hacer a la 99, a la del 99, que es la base de nuestro trabajo. O sea, nosotros partimos de la constitución del 99. Y sobre todo ese Estado, el Estado que sabemos nosotros tiene muchas debilidades, sabemos, sigue heredando muchas prácticas del Estado burgués, mucha burocracia, lentitud, corrupción que se ha quedado también metido en el Estado. Bueno, ¿cómo lo vamos a transformar? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que construir de aquí a futuro ese entramado institucional y jurídico para que tengamos el Estado que se merece la Venezuela que están haciendo ahora. Yo creo que si me dices un balance, nosotros estamos complacidos y esperanzados. Y sobre todo a la orden de la demanda que nos haga el pueblo en la calle. Yo diría que la expectativa se ha venido cumpliendo sobre la marcha, pero sin duda alguna que el pueblo cada día es más exigente con las instituciones. Un pueblo educado, un pueblo formado, cada día tendrá pues mayores niveles de exigencias en las instituciones del Estado, como debe ser además. Y la Asamblea Nacional Constituyente ha estado ahí, de la mano del pueblo, cumpliendo a cabalidad ese mandato que el pueblo le dio. Pero yo quisiera también que habláramos sobre la redacción del nuevo texto constitucional, ¿cómo va eso? Sí, mire, tú sabes que con relación a las expectativas, me perdonas que me digregue ahorita un poquito, hay gente que dice, oye, que la constituyente, que no la vemos en la calle haciendo valer los precios, que los constituyentes se quedaron encerrados en mucha campaña también, ¿no? Y no es verdad, nosotros estamos, lo que pasa es que la constituyente no está en un sitio, nosotros nos reunimos en las sesiones los martes aquí, los miércoles en las comisiones, casi todas las semanas, pero cuando no estamos aquí, está cada constituyente en su municipio o en su sector. Ahorita vienen congresos especiales de trabajadores, de pueblos indígenas, que la constituyente está al mando de eso, para resolver esos temas concretos, pero esos temas concretos, y es bueno decirlo en un programa de televisión, porque hay gente de distinto nivel y de distintos sectores que nos están mirando,
nosotros estamos en la calle. Claro, lo que queremos todos es que se solucione el problema mañana. Eso lo quiere el constituyente y el que no es constituyente. Lo quieres tú y lo quiero Claro. yo. Forma parte de un proceso que estamos llevando paso a paso, de la mano del presidente Maduro, y que estamos llevando entre todos en la sociedad. El tema de los precios tiene que ver con el tema de la distribución, tiene que ver con el tema del dólar especulativo, tiene que ver con todas esas medidas, con el contrabando hacia Colombia, y nosotros estamos ahorita en este momento acompañando toda esa fase. Hasta con un tema cultural. Hasta con un tema cultural, ¿verdad? De especulación. Ese tema, digamos que es parte de todo el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, y vamos por fases. Se recuperó el salario. Como se recuperó el salario, hay sectores que actúan en contra del salario y entonces comienzan a forzar el aumento de precios, comienzan a incumplir las leyes. Bueno, y en ese proceso estamos, pero lo que tenemos que entender todas y todos es que como nosotros somos la primera potencia petrolera mundial, tenemos todo para ser ese país potencia, y hay sectores interesados en que no lo seamos y que sigamos siendo el país que simplemente provee de materia prima a los que sí se convierten en potencia, ¿verdad? Tenemos mucho en contra y siempre vamos a encontrar quienes saboteen el proceso. Por eso el proceso es de construcción colectiva. Por eso la constituyente, pero también el partido, pero también los movimientos sociales, estamos cada día aportando, aprendiendo y organizándonos para la defensa de este sistema, de este país que es el nuestro, y que nos va a tocar defenderlo en el propio territorio, nos va a tocar defenderlo allí en la cuadra, allí en el comercio, allí en la distribuidora, allí donde están los focos de corrupción, allí es donde está en este momento la defensa de la nación venezolana, y por eso es que no es un trabajo de hoy para mañana, ni es un trabajo efectista de que vaya un constituyente con un policía y cierre. No, no se trata de eso, se trata de un trabajo de construcción colectiva que a lo mejor no tiene un impacto efectista en la opinión pública, pero que sin duda alguna se está haciendo. Así es. Al regreso del corte quiero que hablemos sobre los avances de la redacción de la nueva Constitución. Por ahí anda circulando información en las redes sobre algunos artículos. Yo quisiera ver si eso realmente responde a la realidad. Tania Díaz en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de las redes sociales. Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparte, ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado de Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Habíamos dejado una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cómo va la redacción de la nueva Constitución? Por aquí estuvo hace unos días atrás Germán Escarrá y nos hizo algunos ajustes allí, alguna información importante sobre temas que han sido polémicos en las discusiones, y queremos saber cómo va la redacción, porque eso genera mucha expectativa en el pueblo. Sí, vi la entrevista con el doctor Escarrá, ¿no? Como siempre, bueno, siempre uno aprende cada vez que lo escucha. Extraordinario, una clase. Una clase, sí. Saludos y abrazos para el doctor Escarrá. Mira, bueno, él ya prácticamente lo asomó, ¿no? Circuló un proyecto de constitución que no tiene origen en la Asamblea Nacional Constituyente. Ni siquiera oficialmente ha sido entregado a la constituyente como proyecto. Entiendo que es una iniciativa de algunos sectores universitarios que bienvenida, ¿no? La iniciativa, pero no es el proyecto oficial. Nosotros estamos trabajando, sobre todo en el seno de las comisiones. Cada semana nos llegan proyectos distintos porque hay mucha gente que viene trabajando temas. O sea, el que es ecologista, por ejemplo, militante ecologista, sabe qué leyes existen, vive diariamente la pertinencia de esas leyes, ¿verdad? Y sabe cómo podemos mejorarlas. Y entonces, iniciativas ciudadanas, populares, que llegan cada día a las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que se reúnen los días miércoles allí en la Plaza Bolívar, en lo que era antes del edificio La Francia, y tú ves allí cómo estamos recibiendo permanentemente iniciativas. Y se viene trabajando en la discusión de los temas, en el debate, pero nosotros estamos ahorita. El presidente Maduro dijo una revolución en etapa constituyente.
Y ahorita estamos en el Congreso del Partido, ¿verdad? El cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay congresos sectoriales, ¿verdad? Hay uno, el próximo que viene, es el Congreso de los Pueblos Indígenas, que todo ese contingente, no solamente los que estamos dentro de la constituyente como voceros y voceras, sino todos los activistas y todos los ciudadanos de origen indígena en el país se pueden reunir allí. Ellos nos van a dar aportes a nosotros para la Constitución. Mal podemos nosotros ahorita salir, adelantarnos con un texto si estamos en pleno debate con quien verdaderamente es el autor originario de los cambios que nosotros vayamos a hacerle a la Constitución y al entramado jurídico nacional y al Estado venezolano, porque son las tres cosas, ¿verdad? Estado, sistema jurídico y Constitución. Bueno, de allí nos estamos nutriendo, entonces estamos esperando ese debate o sea, estamos trabajando conjuntamente con ese debate y cuando sea el momento de sacar a la luz los artículos, los sacaremos, por supuesto, para el debate público. La experiencia del Congreso del partido. Bueno, nosotros en el partido estamos también planificándonos para esta nueva etapa, estamos visualizando lo que viene en esta nueva etapa de la revolución y estamos evaluando la situación internacional, estamos evaluando lo que ha sido la revolución bolivariana con todas sus virtudes y verrugas, ¿verdad? Con todas sus ventajas y desventajas, viendo lo que hemos logrado y viendo lo que tenemos que corregir. Y ha sido muy, muy productivo, muy hermoso porque estamos, ya en el Congreso hay mucha juventud, en el Congreso del partido, pero además la juventud hizo su Congreso y estamos nutriéndonos de los distintos sectores que están allí. Vienen delegados de todos los municipios del país, de los que son municipios campesinos, de los que son municipios fronterizos que tienen una dinámica, de los que son municipios llaneros que tienen otra cultura. Bueno, ha sido un intercambio hermoso de ideas, de experiencia y hasta de cultura, porque allí cantamos, allí recitamos, allí, bueno, es un encuentro de verdad muy, muy satisfactorio que además tiene la misión de dar las líneas maestras para que ya el Estado, ¿verdad? Y también la base militante del partido siga el rumbo que nos corresponde para los próximos años. ¿Qué significa para la revolución hoy en día el Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, ayer dijo Diosdado en una rueda de prensa, dijo, el mayor ejército de paz que tiene la revolución bolivariana es el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Eso es una de las cosas importantes que tenemos como partido, porque hemos sido un muro de contención a toda esa arremetida violenta, ¿no? Desde sus distintos niveles, la violencia terrorista en las calles, la violencia económica que se nos impone también cada día y la violencia mediática que también se nos impone cada día. El partido ha estado allí. Pero el partido, lo decía Chávez, él hacía un triángulo y decía, bueno, el partido debe decir qué, no, el pueblo debe decir qué, el partido debe decir cómo y el gobierno debe decir con qué. Nosotros somos, ¿verdad?, esa bisagra entre las demandas, anhelos, esperanzas del pueblo y el Estado, el gobierno, que es el llamado a ejecutarlas. El partido es el que tiene ese mandato que le da el pueblo. ¿Cómo se prepara el partido para las venideras elecciones a los consejos municipales? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ya se está en el proceso de escogencia de candidatos, ya se inscribieron los candidatos, vamos a ver en los próximos días la presentación oficial de los candidatos a concejalas y concejales. Tenemos una innovación ahora con relación a la paridad de género, que la ley, el reglamento para estas elecciones obliga todavía más a que sea parejo el número de concejalas y de concejales, de hombres y mujeres en esa representación. Hemos venido en ese proceso a lo largo de los años incorporando cada vez más mujeres en puestos de dirección, porque la mujer venezolana revolucionaria es la que lleva la batuta a la base. O sea, tú ves los consejos comunales, la mayoría son mujeres, ves las VC, la mayoría son mujeres, ves los CLP, la mayoría son mujeres, pero tenemos que llegar a los cargos de dirección también. Claro. Entonces, hemos estado haciendo un proceso no solamente por la vía jurídica, sino política, y se ha logrado bastante bien. El Congreso del partido, por ejemplo, de la juventud del partido, el del partido no lo logró todo, pero el de la juventud sí logró paridad completa entre hombres y mujeres y este sistema lo perfeccionamos. Ahora, esperando no solamente la elección,
sino que esos concejales, esas concejalas que son llamados a ser voceros, intérpretes y defensores del pueblo allí en lo concreto, en su realidad, estén a la altura de este momento político, que no es el mismo del concejal de la Cuarta República, que no es el mismo cuando esa figura surgió como figura de gobierno en la Venezuela cuando surgió, sino que ahora tiene unas demandas y unas connotaciones especiales que se las estamos dando por la vía de esta construcción colectiva a la que apostamos todas y todos. ¿Qué ve Tania Díaz en lo que queda del año 2018? Trabajo, esperanza, defensa del país y futuro. Yo veo futuro. Muchísimas gracias por estar aquí. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano de Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias a ustedes por la interacción en las redes sociales. Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.